Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la República en la Escuela, en el marco de la celebración de los 100 años de la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Hemos tenido varios invitados y hoy nos corresponde invitar a un director de liceo, ex Ceremi de Educación, un hombre con mucha trayectoria en el mundo de la educación. Bienvenido Antonio Pacheco Rojas a nuestro programa. Muchas gracias, Roxana. Muy gentil de su parte de invitarme. Como director, fue el director del Liceo de Aplicación, ¿cierto? Y hoy es el director del Liceo Joaquín Edwards Bello. En su calidad de director, gestor también, porque fue Ceremi de Educación en algún periodo de su vida, ¿cómo cree usted que están los directores en nuestro país en términos de gestión, de hacer las cosas, de promover? ¿Tenemos buena calidad de directores realmente? Yo sé que es una pregunta un poco compleja, pero Soy ¿o parte falta interesada. preparación? ¿O qué nos falta? Y soy parte interesada. Por No, supuesto, es parte interesada, pero tratemos de ser objetivos. no, sí, está bien, está bien. No, sí. Mire, vamos a obviar la circunstancia de marzo en adelante, ¿no es cierto? Porque vamos a obviar la pandemia. Yo creo que no hay efectivamente una preparación para directores. Los directores nos vamos haciendo a medida de que va nuestro desarrollo. La mayoría de nosotros somos docentes de formación y por algunas circunstancias derivamos a cargos intermedios, como inspectores generales, subdirectores, jefe UTP, y después se aspira a la rectoría de un liceo. Si bien hay formaciones en grados académicos, pero no son muy específicas, o sea, yo tengo formación obviamente, primero como profesor, como consejero vocacional, y hay magísteres, hay distintos magísteres que hoy día tienen algunas especializaciones. Esto podría ser lo más cercano. Y lo otro que se puso, digamos, de moda, fue una política gubernamental, el generar unos cursos que se llaman para directores de excelencia. Es medio pomposo el nombre, y bueno, que es donde las universidades postulan, el CPIP los valida y da unos cursos que duran aproximadamente 6 meses, a una suerte de diplomado, que van dando un barniz general de la gestión. Yo creo que igual sirve, pero no No es, hay en Chile una carrera organizada, desde el nivel de profesor hasta que culmine con un cargo de director. Pues bien, pero viendo todo lo que ya hay, que de todas maneras es destacable, creo que la principal virtud que radica en los directores es su capacidad de un liderazgo, porque tiene un nombre hoy día, lo puedo llamar como queramos compartido, es decir, la capacidad de ir generando, motivando, para que de todas las personas que trabajan con él, de todos los profesionales, hoy día multiprofesionales, porque hoy día en los colegios no hay solo docentes, como era correcto. hasta hace algunos años, vamos buscando a los mejores, levantándonos con ellos, colocándolo en las posiciones adecuadas para conseguir los objetivos propuestos por nuestra comunidad educativa. Claro, lo que pasa es que los colegios hoy día cada vez son más multidisciplinarios. Cada vez Cada usted vez son más. necesita de muchos otros Así es, profesionales para así cumplir, es, pero así es. la tarea de dirección se aleja un poco de la tarea de enseñar, o sea, el docente, el maestro, el profesor, que lo hablaba con el presidente del colegio de profesores, que me tocó entrevistar también, hablaba de eso, o sea, y sobre todo que ahora en la pandemia, cómo los profesores habían demostrado esa Sí, hazaña, ¿no?, en la sí. enseñanza, pero que no tiene que ver con el dirigir tiene que Pero, tener como otras sí, características. pero si bien, sí, sí, pero si bien está un poco alejado, porque no es su quehacer directo, pero el foco de la tarea del director en su liceo, en su comunidad educativa, escuela, institución escolar, es la enseñanza. O sea, si me preocupo que opere la gestión financiera, ¿para qué me preocupo que opere la gestión financiera con los especialistas de esa área? Para que las clases resulten bien y para que los niños aprendan. ¿Para qué me preocupo que funcione la electricidad y todo
el soporte técnico para que los estudiantes aprendan. O sea, el foco es eso. Si bien es muy difícil, hay una práctica que no ha aprendido mucho, no ha aprendido mucho acá en Chile, que es que los directores también hagamos clases alguna hora, porque es difícil, porque a veces con la dinámica del cargo, de la función, deja el curso botado, puede ser peor para los estudiantes. Pero tiene que tener una cercanía con los profesores y por lo menos hay un aspecto relevante, una costumbre que ya está, lo que es el acompañamiento del aula. Entonces, el director en algunos momentos acompaña al profesor en su sala de clase. Y como esto se está haciendo una costumbre, ya el fenómeno observado no se tergiversa como al comienzo, sino Correcto. que, viene el director y qué bueno, y los estudiantes saben que el director de vez en cuando va a ir y lo va a observar. Ahí se empieza a acercar, pero todo el foco tiene que estar puesto, como le decía al comienzo, en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cómo ve usted como director, que usted es director de un liceo actualmente, Sí. cómo ve usted, porque estamos hablando de lo multidisciplinario que es la educación, ¿cierto? Y en el colegio, usted no solamente tiene docentes, tiene muchos otros profesionales. Y usted me habla del acompañamiento al docente. ¿Qué pasa con el acompañamiento a la familia? ¿Cómo integramos eso? Porque yo creo que, sobre todo en la educación pública, con niveles de alumnos tan distintos en términos de precariedad o de medios o de distancia, la familia cumple un rol importante. ¿Cuál es el rol que cumple el director en este caso de la educación pública en términos de la familia? ¿Cómo lo incorpora? ¿Qué hace con eso? Asumamos primero la primera parte de lo que usted plantea. Es relevante que haya una coincidencia entre lo que plantea la institución escolar, la escuela, el liceo, y la familia, y que estén todos unidos en lo mismo. Hay un instrumento que se utiliza, una herramienta en los establecimientos educacionales, que es el proyecto educativo institucional, que es una instancia donde está el ideario, el deber ser, a lo que aspiramos, hasta algunas acciones bien precisas. Entonces, en ese ideario tenemos que estar de acuerdo la institución, el liceo, la escuela, con la familia. Eso en términos generales. El gran desafío es que no todas las familias, ni no todos los tipos de familias, porque no vamos a pensar aquí en la familia de San José, sino aquí hay familias, claro, aquí hay familias monoparentales, hay madres solteras, separadas. Pero finalmente todos constituyen familia. Y todo eso son familias. Ahora, esas familias, su nivel de participación es distinto. Es distinto y hay muchas variables que corren ahí. ¿Qué tiene que hacer la institución escolar? Abrirse a la familia, convocarla, hacer suyo el proyecto educativo que ellos eligieron. En algunos liceos es más fácil, en algunos, yo he estado en varios establecimientos educacionales, en algunos tienen más motivación. A eso me refería. Los padres, ya, por ejemplo, usted no sé si lo nombró, pero fui rector de la aplicación. En la aplicación había muchos exalumnos que tenían a sus hijos ahí y llegaban y demostraban con orgullo el liceo, el auditorio, donde ya habían estudiado, el gimnasio, y la idea, el ideario laico lo tenían muy comprometido. Sucede lo mismo en colegios tradicionales de iglesia, donde comparte un ideario la familia. En cambio, en los otros colegios, el gran desafío que tiene la escuela, y voy a hablar de escuela que es adelante en términos generales, tiene que suplir a veces la familia. A veces es un desafío tremendo, porque en muchos casos la familia está ausente. Está más presente en la básica, está más presente en los niños, obviamente muy presente en la educación parvularia, en la básica en los primeros años, y después se empieza a desdibujar. Y en la media es muy complejo, entonces el tratamiento fundamental que tenemos en la media es con el estudiante, y es convocar al estudiante, motivar, y ahí me meto en camisa porque hay tanto sobre la motivación. Súmele las generaciones, ahora llamadas I, M, que son otra cosa.
Exactamente. Entonces, muchas veces la escuela tiene que suplir el rol de la familia. Y ese es un gran desafío. Y ahí han entrado a jugar otros profesionales. Por ejemplo, ahí han entrado a jugar los psicólogos, los terapeutas y las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales que nos entregan, ¿no es cierto?, la visión del terreno de la situación de la familia, cómo están constituidas, cómo se desenvuelven, si se pueden acercar. Los psicólogos, familiares con los niños, los terapeutas, en algunos casos. Y por otro lado, hay algunos profesores especialistas, como usted sabe, en educación diferencial, para atender a los niños con necesidades educativas especiales, que antes era solo para la básica y ahora también están instalados en los liceos. Usted tocó un punto muy vulnerable y que es un gran desafío para la escuela de hoy, cuando no está la familia presente, por distintas causas, a veces por un nivel de Por trabajo supuesto, atroz, por porque tiene turno que hasta las 8 trabajar, de la porque tiene que noche. ganarse el pan, porque Claro, entonces no hay alcanza. millones de razones. Exactamente. Claro, y le hice la pregunta yo porque creo que el director de la escuela, del liceo, del establecimiento educacional, tiene un rol importantísimo, porque el maestro o el docente no puede gestionar, no puede tener esa visión macro, que el único que la puede tener es el director, para gestionar cómo acerco estas variables en el fondo: familia, niño, docente, espacios comunes, etc. Pero es apasionante lo que me está diciendo, pero quiero llevarlo a otro tema en el cual usted es muy especialista y creo que se entiende muy poco en la actualidad, don Antonio, y me gustaría que a todas las personas que nos ven, que son muchas, le quedara claro qué está pasando con este traspaso de la educación, que ya no va a estar en manos de los municipios, al ministerio que se ha llamado Servicio Local de Educación. Y recién llevamos algo entre 7 o 11 colegios, liceos o escuelas que están traspasándose. ¿Cómo es este traspaso? ¿Mejora la educación con este traspaso? ¿Es igual o es un tema que tiene que ver con otras variables, no precisamente con recursos, no sé? ¿Por qué no nos dicen qué consiste estos servicios local de educación, que incluso hay una directora que la entrevistamos también a cargo de, que digamos que es parte del Ministerio de Educación? Exactamente. Y usted también es parte trabaja en... Trabajo en el liceo que dirijo actualmente, Joaquín Barbello, pertenece a un servicio local de educación pública, Gabriela Mistral. Partamos definiendo qué es esto, Servicio Local de Educación. Sí, un aspecto general. Quien provee la educación, indistintamente quien provee la educación, el servicio puede ser de buena calidad o de mala calidad, de acuerdo a la experiencia internacional. No hay una regla. En algunas partes funciona la municipalidad, en otras partes funcionan más los particulares. Sí me atrevo a afirmar que en Chile, y aquí lo acoto, no resultó la municipalización. No resultó. Que fue a partir de 1982, con diversos criterios, que podemos compartir o no, pero no resultó y fue una atomización que tuvo una serie de problemas, entre ellos que los alcaldes son 345, cuando se municipalizó, a comienzo eran menos, como 320 y tantos, pero teníamos 340 administradores distintos sin ninguna coordinación entre sí y ninguno daba garantía de que tuviese como prioridad la educación. A lo mejor algunos sí, pero ninguna garantía. Y ninguna responsabilidad del proceso educativo. Puesto como finalmente el alcalde son de votación popular, tienen que tener una falta muy grave para sacarlo. Y si hacía algo mal el sostenedor que él designaba, sacaba el sostenedor, pero estaba él la figura del alcalde atrás. Dicho como generales. ¿Qué pasó? En el gobierno pasado de la presidenta Bachelet se inicia un proyecto coloquialmente llamado desmunicipalización, pero que se llamaba de nueva educación pública, en donde y finalmente se sanciona a través de la ley que lo implementó a partir del año 2018. Y se crea la Dirección de Educación Pública, la DEP, que dirige la entrevistada que usted tuvo, la profesora señora Alejandra Aguilera. Ahora bien, este traspaso, esta Dirección de Educación Pública va a contar en el país con 70 servicios locales. Hoy día van como 70.
como 7. En la región metropolitana van 2. El Servicio Local de Educación Pública Barranca, que contempla las comunas de Pudahuel, Los Prados y Cerro Navia, sector poniente, que empezó en 2018, y a partir de este año, el Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, que comprende las comunas de La Granja, San Joaquín y Macul. Perfecto. Entonces, este servicio, esta dirección de educación baja a esto, y ya aquí teníamos 6 comunas que tenían 6 administradores, ahora ya están reducidos a 2 administradores. ¿Qué desafíos tiene? Tiene ventajas. Yo, de mi parte, yo creo que la educación, como un bien, como un servicio, es parte de la responsabilidad del Estado. Estamos nosotros, esta entrevista en el contexto del centenario de la educación donde pública. El Estado asume su responsabilidad. Y esto es una vuelta que el Estado asuma directamente su responsabilidad a través de esta suerte de agencias que son agencias públicas, que sería el Servicio Local de Educación Pública respectivo. Entonces, esto está por verse, pero yo creo que tiene ventajas para hacer adelante, como por ejemplo, un giro único, o sea, el Servicio Local de Educación Pública debería administrar, su única tarea es administrar bien los liceos y gestionar la educación. Su nivel central son funcionarios públicos, netamente públicos, dependen de la administración del Estado y se rigen por el estatuto administrativo. Sus docentes, en sus distintas funciones, somos parte de, nos rige la ley de estatuto docente. Entonces, estamos ya en el campo de lo público, podemos unificar criterios, podemos terminar con la lógica de la competencia que se daba antes entre comunas vecinas, que yo podía tener un liceo técnico profesional dando la carrera de contabilidad y al frente había otro liceo también público dando la carrera de contabilidad. Entonces ahora podemos crear redes, que se está empezando a hacer, por ejemplo, en el caso del servicio local Gabriel Mistral, entre los liceos técnicos profesionales, entre las escuelas de estas 3 comunas, para conseguir prestar un servicio a nuestros estudiantes desde educación parvularia básica y que puedan continuar estudios en la enseñanza media en el mismo territorio. O sea, es una educación colaborativa. Vamos viendo dónde están las necesidades, vamos traspasando, vamos repartiendo. Y dígame colaborativa, exactamente, al interior del servicio local y después afuera, al otro servicio local. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a estar aquí, estamos, Macul, La Granja, San Joaquín. Claro, y pero pronto, entonces el calendario de memoria va a estar La Florida en otro, y va a estar Ñuñoa, Peñalolén, a lo mejor esos 3, no sé cómo van a hacer, pero nosotros también vamos a tener que conversar con ellos, no yo director, pero el director de mi servicio local va a conversar con el otro, decir, oye, ¿para qué no vamos a competir? Si ustedes son buenos en esto, sigan en eso, sigan con colegios, por ejemplo, con más talento deportivo, ¿verdad? Y nosotros le damos más énfasis a otros aspectos, o ustedes a tales deportes, al básquetbol, y nosotros que tenemos acceso a tal piscina municipal, seguimos con la natación, por decir algo. Pero ahí hay un punto importante, don Antonio. ¿Qué pasa también un poquito por el celo de nuestra capacidad innata humana de competir, ¿cierto? Que eso es innegable. No, sí, hay algo bueno en la competencia también. Exacto, no podemos decir que es malo. Entonces, ¿cómo se va a regular esto? Porque indudablemente se atomiza, hay menos, varias comunas están bajo un servicio local, ¿cierto? Sí. Varias comunas. ¿Cómo hablan estos distintos servicios? Dependen del Ministerio de Educación que va a dar a las directrices, ¿cierto? Ya. No es que cualquiera vaya a hacer lo que quiera. No. La Dirección de Educación Pública estableció una estrategia pública. Perfecto. Esa estrategia pública la entregó ya a los servicios locales, válida para todos los que vengan, van a ser 70. Ya llegó al servicio local. Por ejemplo, hoy día en la mañana tuve una jornada trabajando de ellos, así que tengo viene fresquito. Estamos trabajando el plan estratégico con el director del servicio local, los directores, gente asesorada por la Universidad de Chile, qué sé yo. Entonces, ese gran paraguas que da la Dirección de Educación, ahora el servicio local lo transforma en un plan estratégico.
Ahora bien, el servicio que se instale al lado, un par de años más, qué sé yo, tendrá la misma y gran paraguas. Perfecto. Y tendrá que conversar y va a haber una coordinación, así como hay una coordinación al interior del servicio local, va a haber una coordinación regional, ¿no? Regional de directores de servicio local. 10, Ya. 15 serán. Entonces ahí se conversará, porque yo insisto, en algunos aspectos es bueno competir, pero en otros aspectos no. O sea, no es necesario, hay que hacer estudios de la realidad del asentamiento humano, de la población, ver cuántos estudiantes tenemos y para qué tener oferta educativa donde ya está hecha y se está haciendo bien. Ahora, y cuando hay otras maneras de decir, se evaluarán si se están haciendo mal, bueno, decirle a uno buscar sus ventajas comparativas, no es un término muy, no es del área educativa ese término, pero bueno, sirve para este caso, ver dónde quién tiene ventaja. A lo mejor No, lo que pasa es que hay que entenderlo en el contexto que lo estamos diciendo. Pues, exacto, exacto. si estamos en la zona sur, Colegio, las ventajas de la zona hay que aprovecharlas en sí, términos educativos. O sea, y es además las obvio, ventajas lógico. de la zona deben hacer, me voy a salir un poco del tema, a la pertinencia curricular. O sea, yo le tengo que enseñar el mundo al niño desde lo primero que él ve. Si el niño está en San José de Maipo, no lo puedo acercar al mundo igual que el niño de la escuela aquí de Avenida España con Alameda. Es distinto. El niño de Avenida España con Alameda, trabajé en Santiago y conozco, había un plan que sacaban a los niños en el metro gratis y conocían todos los museos gratis, gratis, gratis a la hora de la mañana, a las 10 de la mañana. Había que aprovechar si estaban aquí, conocían los grandes parques de Santiago, el Parque Forestal, bueno, no está en Santiago, pero San Cristóbal, pero conocían todo. Y obvio, y el niño del puerto tendría que tener otra manera de acercarse al mundo, ¿no? No se pueden acercar al mundo todos los niños de la misma manera. Finalmente conocer, sí, hacerse su opinión, y saber vivir en el mundo y compartirlo, pero desde distintas perspectivas. Y el territorio marca mucho en eso. Y dígame una cosa, porque el tiempo pasa tan rápido, y no quiero dejar de hacerle una pregunta. En nuestro país, a veces uno siente que las buenas ideas, o malas ideas, lo que sea, porque las ideas se van probando en el tiempo, ¿cierto? No se dejan madurar. Entonces empieza la crítica ante una idea sin que madure. ¿Cuánto cree usted que es el proceso de maduración? Asumamos que ya están traspasados los 340 y tantos municipios, colegios que tienen colegio al Ministerio de Educación. Asumamos que hoy día fuese ese corte. ¿Cuánto cree usted que es el proceso de maduración para que podamos pensar en un resultado y decir, fue bueno este proyecto, o ir haciendo los ajustes, pero no cambiarlo? Sí, Porque las tentaciones de cambiar sí. un lado u otro lado son muchas. La respuesta corta primero, esto es en largo plazo, no puede ser, son mínimos 10 años, pero hay Justamente, que yo fundamentar más. Lo que pasa estaba pensando es eso que, yo en 10 años sí, como mínimo. como mínimo, en nuestro ideario fundamentalmente de los docentes, siempre estuvo la nostalgia de la educación estatal. Quizás haya hasta un poco romanticismo en eso, así a lo mejor yo creo que era buena, pero a lo mejor no era tanto. Los datos indican que tenía mucho de bien. O sea, la educación pública en un momento en Chile, hasta aproximadamente 78, 80, daba la pauta. O sea, los colegios privados eran muy pocos. Los colegios Sí, privados eran sí. fundamentalmente de colonia y algunos que traían su cultura, los alemanes, la Alianza Francesa, la Escuela Italiana, ¿no es cierto? Y traían como su forma de ser. Ahí sí venían junto con su región particular, los protestantes, los católicos. Y, y algunos colegios subvencionados ligados principalmente a órdenes religiosas que hacían un tanto de filantropía al respecto. Pero el fuerte, estudiábamos en liceos públicos y marcaban la vara. O sea, era importante estudiar, estar en los liceos públicos en cada cabecera de provincia, ¿no es cierto?, que indicaban y daban el estándar en términos actuales para que debían alcanzar los privados. Si alcanzaban eso, estaban bien. En algún momento eso falló,
pero no falló por culpa de la visión, falló porque se lo dejó caer. Se lo dejó caer primero con una falta de financiamiento absoluta, y se propició muchos pequeños colegios subvencionados, y que hicieron a Estado. Entonces, como existe ese ideario, yo creo que esa nostalgia de todos mis vivos, me sumo a ella, yo creo que puede ser posible que se retome, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque en ese colegio público de hace 30, 85 años, había hay una gran diferencia con el actual, en que estudiábamos todos. Yo soy hijo de empleado público y profesora, y estudié en Las Tarrias, y en Las Tarrias había compañeros que estaban en el ranking del tenis, otros que viajaban por el país, yo viajé por el país, pues viejo. Entonces, y nos mezclamos todos y jugábamos a la pelota, y nunca nadie se fijaba en ese detalle. No había necesidad de hacer un taller, como diría que yo he visto unos talleres que hacen, que para explicar que somos todos iguales. O van a visitar un colegio de pobres, pero no es que no había que ir a visitar un colegio de pobres, porque lo más probable es que en un curso de 40 alumnos habían 5 muy pobres, 3 o 2 muy ricos, la mayoría ahí medianos, ¿me entiendes? Pero esa integración hoy día no se da. Entonces, eso hace que nuestra educación esté segmentada o fragmentada en una educación para pobres, para medianos y para ricos. Ahora, pero sí, pero esa situación, perdón que lo interrumpa, pero esa situación que usted plantea de segmentada y fragmentada, sí, que es cierto, ¿usted no cree que con una vuelta de un INBA, de un Instituto Nacional, de todos esos colegios, el chico se va a sentir tan orgulloso de estar en un colegio así, que le va a dar lo mismo que no venga de un colegio particular alemán o francés o como usted quiera llamarlo? A eso voy. Entonces, a eso iba yo. No va a importar, entre comillas, porque es compleja esta integración transversal que habla usted, que se produjo en algún minuto, no va a importar porque yo vengo de un colegio tan competitivo, porque los chicos van a decir, tan competitivo como este otro chico. Y no sé, la entrada a la universidad también ahí nos vamos a ver las caras, sea cual sea el proceso de aceptación, pero nos vamos a ver de iguales a iguales. Bueno, a eso voy yo. O sea, esto es lo que tiene que recuperar la educación pública, pero tiene que luchar, trabajar, porque ya está instalada esta realidad que es muy fuerte. Ahora, debemos decir también que en los años 60, en honor a la verdad, de los datos, que en los años 60 los estudiantes que estaban en el liceo eran mucho menos. Alcanzaba una parte menor de la población. Qué bueno que usted lo toque, qué bueno que usted lo toque, porque, sí. Hay que reconocerlo. ¿cierto? Porque hay que tener un poquito de memoria y el recuerdo, esa cosa nostálgica, también tiene que ver con una población. Claro, y para reconocer el contexto en el que estamos, por ejemplo, un dato, para la ley de instrucción primaria, ¿no es cierto?, que fue el año 20, el 50% de la población era analfabeta, el 50%. Correcto. Hoy día el 6%. Y un dato importante, cómo se fue avanzando y con qué lentitud a propósito de esto. El año 20 lo único que se aprobó, y fue un gran logro, fueron 4 años de educación, hasta cuarto preparatoria. El año 29 hasta 6 años. El año 65 con la reforma de Frei Montalva hasta octavo. Correcto. Y el año 2003 recién en 2003, presidencia de Lago, se aprobó la enseñanza media. O sea, se demoraron 83 años en llegar a que Chile se exige y obligatoria la enseñanza media completa. Para que vean, es una señal cómo va de lento los cambios en esta. Pero comparto con usted, o sea, yo creo que estamos partiendo con esto de la nueva educación pública, que hoy día se llama Dirección de Educación Pública, y se quiere recuperar, ¿no es cierto?, el estado que tenía la educación pública tiempo atrás, y avanzar más todavía. Entonces, como para cerrar ya este programa, don Antonio, ¿usted cree que tenemos mucha esperanza en una nueva educación pública, en una buena educación, como dijo
el presidente del Colegio de Profesores, hablemos de buena educación. O sea, tenemos una esperanza con este cambio que se está produciendo ahora y también que tenemos que esperar 10 años, mínimo, Sí, para ver no, o sea, resultados. yo creo que tenemos esperanza, pero además tenemos acciones que realizar para esto. O sea, Perfecto. obviamente la esperanza, pero hay que materializarla en trabajo y hacer que esta propuesta, que siempre se puede perfeccionar, siempre se puede perfeccionar. Incluso esta misma propuesta señala que el año 22 no ingresa a ningún colegio y se evalúa. Y se puede postergar, de acuerdo a la ley, hasta máximo 2030. Esta misma ley en sí misma se dio ese espacio de evaluación. Ahora bien, pero creo de todas maneras, ¿ya?, que con trabajo, con empeño, los que creemos en esta educación, creemos en una educación pública, que el Estado se está volviendo a ser responsable de su educación directamente, que lo público no es cualquier cosa, lo público es lo que administra y financia el Estado. Esa es la educación pública. A lo mejor debemos avanzar en no tener el financiamiento de los vouchers, sino un financiamiento basal que asegure que los niños que están en una escuela pública en cualquier parte de Chile, de Arica, Punta Arenas, rural o ciudad, población o no población, tengan lo mínimo para tener. El desafío de hoy día, que nos dimos cuenta por el tema de la pandemia, el gran desafío, la conectividad. Mi colegio, que tiene un alto estándar de conectividad, tiene 50% de conectividad, 50. El promedio actualmente es 30. ¿Me entiendes? Algunos colegios privados no se conectan por otras causas porque no quieren pagar la colegiatura. Pero eso es otro tema. Es un gran desafío la conectividad. Mire lo que vimos en un no analfabetismo, lo digital. Mire lo que vimos en las escuelas para el servicio civil, lo que pasó con el 10%, la gente va a hacer el trámite ahí. Entonces nuestros estudiantes necesitan conectividad hoy en día para seguir avanzando en este mundo. Así que creo fundamentalmente que esta opción de nueva educación pública, donde el Estado vuelve a ser responsable, con mucho trabajo, vamos a lograr superar los estándares que teníamos antes y ser un modelo de educación pública en Latinoamérica. Pero excelente eso, porque deja una vara alta, digamos, para todos los que están trabajando en la educación pública, para el esfuerzo que se está haciendo en este traspaso, y una gran esperanza para todos los padres, que quieren buena educación para sus hijos. Le agradecemos que haya estado con nosotros en el programa La República en la Escuela, y todo el éxito en este proyecto, y esperamos ver materializado todas las acciones que usted nos ha estado contando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Que estén muy bien.